todos y bienvenidos a un nuevo Mommy Talk, y el día de hoy vamos a responderles qué hacer cuando mi hijo rechaza alimentos. Y nuestras invitadas son Catalina Wills y Juanita Acero. ¿En qué momento es ideal empezar la alimentación complementaria con nuestros niños? El momento ideal realmente es a los 6 meses, porque los niños tienen sus hitos en el desarrollo precisos para empezar la alimentación complementaria. Sin embargo, si se quiere iniciar antes, no hay ningún problema, pero hay que tener en cuenta sobre todo que el niño ya perdió su reflejo de extrusión, que es este reflejo típico en el que sacan su lengüita fuera de la boca, que ya tenga mucho más control de cuello, cabeza y tronco, pero definitivamente para Latinoamérica nuestros objetivos en salud pública es iniciar cerca de los 6 meses, sobre todo para lograr la lactancia materna exclusiva. ¿Con qué alimentos es ideal iniciar esta alimentación complementaria? Eso es una pregunta muy interesante porque todas las mamás creen que hay un alimento ideal y realmente no lo hay. Lo que nosotros buscamos es un aporte nutricional completo a partir de todos los grupos de alimentos, es decir, frutas, verduras, alimentos fuentes de carbohidratos o como popularmente les llamamos esas harinas, alimentos fuentes de proteína que pueden ser de origen animal o de origen vegetal y alimentos fuentes de grasa que pueden ser esas semillas, nueces, aceites, aguacate también. Entonces lo ideal es empezar uno a uno, ir sumando, ir aumentando también estos grupos de alimentos para también verificar tolerancias no solamente alérgicas, que son las que las mamás realmente les preocupan, sino verificar también, por ejemplo, tolerancia digestiva, si hay de pronto algún malestar o si hay gases. Entonces lo ideal es empezar con todos los alimentos naturales, claro está. ¿Cuáles son esos alimentos con los que más cuidado debemos tener a la hora de iniciarlos, los alergenos que llamamos? Bueno, los alimentos alergenos son huevo, pescados y mariscos, soya y derivados, maní y nueces y el gluten. Y realmente la teoría nos dice, la ciencia nos dice que podemos iniciarlos a partir de los 6 meses, incluso los niños que inician antes de los 6 meses pueden arrancar los 4 meses de los alimentos alergenos, pero nosotros por lo menos siempre recomendamos que tengan más días de prueba, ¿sabes? Como tener por lo menos unos 3 días en los que probemos esos alimentos alergenos. Importante que estén 100% cocidos, que estén bien lavados por otro lado. Y algo es que pues podamos tener en cuenta que debemos parar un poco, no mucho tiempo, pueden ser 3, 4, 5 días, ese alimento como para verificar que no tengamos ninguna señal de alergia. Ahí de pronto podríamos también sumarle a estos alimentos que si no se recomiendan ofrecer antes del año, ¿cierto? Entonces estos alimentos que no se recomiendan ofrecer antes del año, pues está la leche de vaca, la sal, ¿cierto? Están los alimentos, por ejemplo, los alimentos endulzantes, azúcares, mieles, edulcorantes artificiales también, todos los alimentos procesados, embutidos, es decir, queremos lograr una alimentación completamente natural. ¿Cómo lograr que los niños les gusten todos los alimentos? Las mamás tememos que solamente les gusten las cosas dulces y que se vuelvan estos niños llamados picky eaters. Cuando nosotros empezamos con la alimentación complementaria y logramos una exposición a todos los alimentos desde el inicio, una exposición no solamente al momento de probarlos, ¿cierto? Es una exposición donde logramos involucrar todos los sentidos, donde los niños pueden sentirlos, pueden tocarlos, pueden verlos, pueden probarlos. Al probarlos pues están sintiendo sabor, textura, están viendo color. Entonces esa exposición repetida y esa exposición en todos los sentidos, como lo volví a decir, es importante desde el inicio de la alimentación complementaria y continuarlo. Es decir, no cuando llega el año y esos niños empiezan con un cambio comportamental alimentario donde hay selectividad, donde hay un poco más como de ese momento de decir quiero, no dejar de ofrecer. Siempre continuar ofreciendo todos los alimentos y ojalá asegurar una alimentación familiar. En ese no dejar de ofrecer, también sucede mucho que los niños definitivamente no quieren recibir un tipo de alimento. Pongamos el ejemplo de un tipo de proteína animal. Definitivamente no quiere comer pollo. ¿Qué hacer ahí? Bueno, entender que los grupos de alimentos no son solamente uno, sino son varios. Nosotras siempre les recomendamos a los papás hacer una lista. Entonces, cuando tú tienes proteínas animales y tienes proteínas vegetales, dentro de las animales tienes pollo, carne, pescado, y en las vegetales tienes, bueno, y tienes el huevo, por supuesto, y en las vegetales tienes todas las leguminosas, frijol, garbanzo, lentejas y alimentos que no son tan comunes en nuestra alimentación, pero ya se ven mucho más como el tofu, seitan, tempeh, en fin, estas opciones vegetarianas.
cuando tenemos una lista escrita, las mamás y los papás nos es más fácil, porque cuando dices no tienes pollo es como que simplemente en tanta cosa no piensas que otra cosa podría ser, pero si tenemos una lista es mucho más fácil. Y con el tema de las proteínas hay que ser bien específicos, porque si hay un alimento y nutriente en el que los niños sean bien selectivos son las proteínas, porque como comen directamente proporcional a su crecimiento, pues si no están creciendo tanto, no necesitan tanta proteína, pero nos cuesta un poco soltar esa situación. Ahorita que hablas de las proteínas, se me ocurre también preguntarte, ¿está bien visto, se logra y es saludable que un chiquito pueda tener alimentación vegetariana desde que inicia su alimentación complementaria? La alimentación vegetariana está recomendada en niños desde el vientre incluso. El tema está mucho más en la alimentación vegana porque, por supuesto, a mayor restricción, mayor riesgo de déficit. Pero sí, los niños pueden ser vegetarianos desde la alimentación complementaria. Lo importante es, lo que también decía Cata anteriormente, básicamente lograr que su alimentación sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada para que todo el plato aporte los nutrientes esenciales. ¿Cómo saber si está comiendo suficiente? Porque muchas mamás repetimos una frase que ustedes deben escuchar bastante y es: no está comiendo nada, no está comiendo lo suficiente. Esa es una frase muy común, como tú lo dices, y a todas las mamás nos pasa. Y como dice Juan, realmente cuesta creer en esa misma autorregulación de los niños, que si nosotros vamos a hablar, científicamente está comprobado que esa autorregulación está hasta los 4 años, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos sirviendo cierto alimento y realmente ellos quieren parar o ya están satisfechos, debemos confiar en ello. Pero si también dicen, ya me comí un banano, mamá quiero otro, o de pronto quiero otro, y uno dice, ¿de dónde? También hay que confiar en eso. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros realmente que están comiendo lo suficiente? Ese aumento de peso y de talla adecuado, ese crecimiento adecuado y ese desarrollo adecuado. Es decir, son niños sanos, son niños despiertos, son niños que están jugando. Y entender algo muy lindo en la alimentación infantil, y es que no existe la regla de que porque el niño está creciendo va a comer cada vez más. Eso no es así, como Juani lo dijo. La alimentación, el apetito y por eso las cantidades y las porciones están directamente relacionadas a la velocidad de crecimiento de los niños. ¿Cómo manejar a los picky eaters? Al niño que solamente quiere comer, por ejemplo, un alimento o dos y con eso cree que ya está bien. Hay algo importante y es entender que no todos los niños son picky eaters, pero sí todos los niños dejan de comer y son selectivos. Porque eso pasa, ¿no? Entonces tú ya le pones un título y es desde, no, es que él come mal, eso no le gusta, él come poquito, entonces por supuesto ya le estamos poniendo un título al niño cuando realmente lo que le pasa es que no come porque no está creciendo muy rápido o porque alguna situación lo lleva a no comer, alguna situación emocional, pero sobre todo alguna situación sensorial. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta desde la alimentación complementaria, y es, el niño es un objeto sensorial literal desde el inicio. Entonces si tiene una buena relación con los alimentos, va creciendo y va teniendo sus baches y demás, pues simplemente irlo como llevando como con la fiesta en paz, diríamos así. Pero en general el niño que ya es selectivo, que no le gusta y demás, pues hay que buscar la forma de involucrarlo a todo el proceso tras el plato, y con ello el niño va creando un vínculo diferente con él mismo. Y además, si la alimentación es variada y aprenden a comer o están en un lugar en donde puedan comer con imitación, es decir, en un ritual de comer donde se sientan acompañados, con seguridad va a ser mucho más fácil. ¿Qué pasa si algún grupo de alimentos, que podría decir yo que pueden ser las verduras, ya un chiquito no aprendió a comerlas a tiempo? ¿Cómo empezar a involucrarlas? ¿Se vale hacer la trampita de meter algún vegetal ahí escondidito o qué nos recomiendan? Se vale para lograr consumo, de pronto se logra, ¿cierto? Pero de pronto no. Y realmente lo que nosotros buscamos a partir de toda esta parte educativa en alimentación y nutrición es lograr una formación de hábitos, ¿cierto? Y si vamos a hacer esa trampita, pues seguramente ya mañana no se lo van a comer. ¿Qué buscamos? Lograr esa relación positiva del alimento con el niño. Nunca es tarde, nos han llegado niños de 4, 5, 6, 7 años, es decir, que no comen verduras. Entonces, cuando nosotros vamos a ver la principal razón de rechazo de los alimentos, es precisamente ese desconocimiento a los alimentos, ¿cierto? Ese desconocimiento a los alimentos, cuando además le sumamos esa imaginación a 3.000 de los niños, que el niño dice, eso verde que está en el plato, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué me va a hacer? ¿Va a saltar? ¿Qué me va a hacer? Diferente si nosotros nos devolvemos, como dice Juani, a la cocina como un lugar experimental, como un lugar de experiencias para entender la transformación de ese alimento, para entender de dónde viene, cómo lo cortamos, qué hicimos, entiende esta textura, lo vas a probar, lo vas a oler, lo vas a sentir. No significa que ya vamos a tener un consumo inmediato, pero sí vamos a empezar a tener un acercamiento para que poco a poco vayamos aumentando ese interés.
además hay algo importante y es la cocina como laboratorio y platos ricos y divertidos, porque al final siempre pensamos que estamos haciendo la trampa, pero te digo la verdad, o sea, el niño sabe que el huevo tiene brócoli, el niño sabe que el huevo tiene espinaca, el niño sabe que el huevo tiene tomate, pero si le parece divertido y lo que dice Cata, tiene confianza con él porque por lo menos sabe de dónde viene, con seguridad va a ser mucho más fácil. ¿Qué consejo adicional para una alimentación completa nos podrían dar? Porque ya hemos hablado de introducirle y presentarle los diferentes grupos de alimento. ¿Algún otro tip respecto a la mesa, de qué hacer y qué no hacer? Hacer al niño partícipe del ritual de comer. Y siempre nosotras hablamos de cuando tú vas con tu pareja o vas con tus amigas a comer a un restaurante, uno va a un restaurante en donde se sienta feliz, en donde sea lindo, en donde haya un buen ambiente, en fin. Pues a los niños hay que, digamos que, crearles un ritual igual, en donde puedan participar. Entonces, ¿por qué no pones la mesa? ¿Por qué no, en cambio, la recoges? ¿Por qué no, por ejemplo, lo cocinas? ¿Por qué no lo traes? Entonces, hacerlos partícipes de todo esto ayuda mucho en el ritual de comer. Niños que no coman solos en la mesa, esto es fundamental porque comen solos y realmente cuando uno está solo pues es bastante aburrido. Y bueno, lo que ya hemos hablado de la cocina como laboratorio, que es bien importante. Y finalmente, ¿qué consejos nos pueden dar para armar la lonchera 10? La lonchera perfecta para los niños, porque esto también nos complica a las mamás. Antes de darte todas esas recomendaciones, creo que es muy importante entender qué es una lonchera. Y una lonchera es un tiempo de comida secundario, snack, refrigerio, merienda, como le queramos llamar, pero al ser un tiempo de comida secundario no debe ser igual a un desayuno, no debe ser igual a un almuerzo, o no debemos ofrecer el desayuno cuando no se lo comieron o el almuerzo cuando no se lo comieron como esa lonchera, ¿cierto? Ese snack o tiempo de comida secundario realmente está diseñado es para evitar un tiempo largo de ayuno, ¿cierto? Y al evitar un tiempo largo de ayuno, pues necesitamos que no contenga tantos grupos de alimentos. 1, 2, 3 grupos de alimentos diríamos que podría ser como suficiente. Siempre hablamos de una fruta o un vegetal con un acompañamiento. Ese acompañamiento puede ser un alimento fuente de carbohidrato como unos pancakes de avena, una arepita casera, unos mini waffles. Puede existir un acompañamiento también, alimento fuente de grasa como una mantequilla de maní sobre unas galletitas de arroz, ¿cierto? O un yogur y un queso, que es muy importante. Ojalá pues que estos derivados lácteos pues estemos ofreciéndolos en la frecuencia y en el equilibrio adecuado para cada uno de los niños. Algo importante en la lonchera es el agua y la bebida. Y muchos de los niños se cansan del agua, entonces pueden ser infusiones, de vez en cuando puede ser un batido, que es la fruta con alguna fuente de fibra. Y también que las mamás tengamos como recurso nuevamente un listado, porque ¿qué le mando? No sé, obviamente yo sí sé, pero en tanta premura, pues por supuesto es como que no sabemos. Entonces si tengo una lista de las frutas que tengo ahora, bueno, no necesito la lista porque las veo allí, pero si veo esta lista, como lo decía Cata, entonces la arepita, el waffle, el pancake, el sándwich con todas sus derivados, como todas las derivaciones de sándwich que le puedo enviar, o un rollito de una cosa y la otra, como todo esto, junto con la bebida, tener este listado pegadito en la nevera o en alguna parte, nos va a ayudar a que en la mañana, cuando la estamos alistando la noche anterior con los niños, pues podamos ser como más efectivas y rápidas. Qué buenos consejos, qué buenos tips para que nuestros chiquitos tengan una alimentación mucho más saludable, y ustedes y yo nos vemos en un próximo Mommy Talks.